Usted es un abusivo de lo peor. Oportunista. Y se aprovecha de lo que hace. Dana tiene que haber estado muy enferma de la cabeza para arrimarse a un policía de pacotilla como usted. Se acabaron los jueguitos de estarle guardando la espalda al comisario Rivas. Si yo me llego a enterar que usted le está pasando información, la suspendida va a ser usted, Cruz. ¡Felicidades, mi amor! ¿A poco no sabes lo que está pasando? Voy a tener un hermanito. Si todavía te queda un poco de dignidad. Si realmente quieres seguir conmigo por el bien de las niñas, termina con Cristóbal Rivas. Aléjate de él. Y entonces podemos ver algo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo borramos todo este dolor? La desconfianza, las traiciones. Dime cómo. No debí involucrarte en la investigación. ¿Y sabes qué? No me voy a volver a equivocar. ¿Qué? No. Tú no tienes ningún derecho a dejarme fuera ahora. Dana, lo siento, pero va a ser así. Y lo hago por el bien de tu hija. No entiendo, pero ¿por qué estás haciendo esto? Lo hago porque te quiero. Por eso. ¿Por qué demonios no me dijiste que tenemos problemas con el directorio, Nicolás? Cálmate, Mariano. Todavía no hay ningún problema en concreto. ¿Quién te dijo eso? Cecilia. ¿Y qué sabe ella si ya no trabaja con nosotros? Mejor que se preocupe de su marido en lugar de estar hablando de lo que no sabe. Tu detención ha sido un tema delicado, pero está todo bajo control. José Ángel lo está manejando muy bien. Esta es la última vez que me ocultas información, Nicolás. A partir de este momento quiero enterarme de todos los movimientos del directorio. ¿Está claro? Clarísimo. Está bien, yo te lo voy a contar todo, pero te voy a pedir la misma transparencia, Mariano. Supe que te estás reuniendo con Rivas y quiero saber por qué. Solo vino a hacerme algunas preguntas, Nicolás. Eso es todo. Además, yo le envié las facturas del hotel que demuestran que yo no estuve con Elisa cuando estuvo en Sierra Nevada. Oye, ¿por qué le mandaste esos datos a él? ¿Te volviste loco? Ese hombre se metió con Dana. Gracias por recordármelo una vez más, amigo. Pues por eso precisamente parece que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de encontrar a Elisa. Por lo menos está más comprometido que la fiscal Castañeda. La verdad, no entiendo. No entiendo cómo puedes confiar en él después de todo lo que ha pasado. ¿Confianza? Nadie habló de confianza, Nicolás. Pero mientras esté aquí encerrado no puedo hacer nada. Tengo que utilizar todos los recursos que tenga a la mano. Y él es uno de ellos. ¿Te vas al resort? ¿Por qué? Bueno, porque tengo una reunión con la gente del resort que voy a construir. ¿Y cuánto tiempo te vas, papá? Solo unos 3 días, mi amor. ¿Por qué no me habías dicho? Porque no estaba en mis planes, Cecilia. Ricardo es el jefe de este proyecto, pero los inversionistas quieren hablar conmigo personalmente, nada más. ¿Y te puedo acompañar? No, por supuesto que no. No se pueden quedar de vacaciones todo el año escolar. ¿Y cuándo te vas? El fin de semana, hijo. ¿Y te vas solo o con Isabel? Digo, sería normal, ¿no? Es tu secretaria. Voy solo, Cecilia. Hola, Viviana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Cuándo te enteraste? ¿No? Viviana, hablamos después, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué pasó? Está embarazada.
Hola. ¿Cómo estás, nena? José Ángel. Mariano. Hola, sobrino, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, hermanito? Imagínate nada más, como un preso. No, pero no hables así. Agradece ese infarto que te dio, porque si no, estaríamos visitándote en la cárcel. Ay, ¿te imaginas qué horror? No lo quiero ni pensar. Viviana, no creo que tu hermano necesite que le recuerdes eso, ¿verdad? No te preocupes, José Ángel. Conozco muy bien a la nena, ¿no? Hola. No sabía que estaban aquí. Vinimos a visitar a Mariano. ¿Quieren algo? ¿Le puedo decir a Lupita para qué? Sí. Que nos dejes solos. Queremos platicar en familia. Y aparentemente yo ya no pertenezco a esta familia, ¿no? Para mí no, Dana. Viviana, tranquila, ¿sí? No, José Ángel. Yo no soy hipócrita. Yo puedo ser la persona más comprensiva y buena de este mundo. Pero si hay una cosa que no tolero, es la mentira. No me digas. Viviana no tolera la mentira. ¿Sabes? A veces me cuesta tanto entenderte. No sé si eres demasiado astuta o si eres tan ingenua que no ves más allá de tu nariz. ¿Qué quieres decir? Habla claro. Isabel, ¿tú no tienes amigas? No puedes estar llamándome cada vez que te dé la gana y pretender que venga corriendo y ser tu paño de lágrimas. Nicolás, dame detalles. Dime qué es lo que está pasando entre Dana y Mariano. Y no me digas que no pasa nada porque escuché perfectamente a Viviana cuando dijo que Dana tenía una relación con el comisario Rivas. Viviana, ¿cuándo no? Siempre tan discreta ella. Tú sabes lo que significa Mariano en mi vida. ¿Por qué no me dijiste? Porque no soy mensajero de Mariano. Él es mi mejor amigo y en este momento tiene la vida de cabeza. No puedo ponerle más candela a sus problemas. ¿Yo soy Candela? Yo, que lo único que he hecho es apoyarlo. No, por favor, no me vengas con poses de víctima. Entonces, ¿es cierto que Dana tiene una relación con el comisario Rivas? Más que una relación, digamos que son amantes y Mariano lo descubrió. Y no se te ocurra ir detrás de Mariano en este momento, porque Dana es solamente uno de sus problemas. Las empresas están en una situación bastante crítica. Ahora estás acusando a los demás para defenderte. Asume los errores que has cometido, Dana. Por favor, ya no somos niños, ¿no? Estás ciega, Viviana. Crees que tu familia es perfecta, que nadie tiene nada que ocultar. Pero, ¿sabes? Estás muy equivocada. Bueno, ya basta, ¿quieren? Por favor, disculpen a Dana. Está un poco nerviosa por las pastillas que está tomando. Voy a hablar con ella. Y yo voy a ir a saludar a Cristina y a Olga. Está bien, Santiago. Discúlpame, Mariano. Yo sé que se me pasó la mano, pero es que no me aguanto. ¿Y cómo están las niñas? Me imagino nada bien con el ambiente que hay en esta casa, ¿no? Bueno, lo único que agradezco de estar preso aquí es que paso mucho tiempo con ellas. Estoy tratando de mantenerlas al margen de toda esta pesadilla. ¿Pero por qué Dana sigue en esta casa? No entiendo. ¿Por qué no le pides que se vaya? Porque no quiere dejar a las niñas. Y yo prefiero 1000 veces soportar su presencia que quedarme sin mis hijas. Las cosas van a mejorar, hermanito. Y por lo menos algo bueno está pasando en esta familia. ¿Vas a ser tío otra vez? Embarazada. Ahora entiendo por qué anda tan insoportable. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Acabo de enterarme hace un par de horas. Todavía no sé cómo reaccionar. José Ángel, no te entiendo. Cuando me enteré de lo que estaba pasando entre Ricardo y tú, te comprometiste a hablar con Viviana. ¿Qué quieres que haga, Dana, por favor? Pues eso depende de ti. Pero un hijo claramente no era la solución. Entiende, José Ángel. Tú no eres el hombre que Viviana piensa que eres. Por favor, yo no quiero hablar del tema.
Hay una parte de ti que ella no conoce. Y no la va a conocer, Dana, porque eso ya no existe. Eso ya pasó. José Ángel, ¿tú estás seguro? Por supuesto que sí. Bien. Entonces no entiendo por qué estás tan preocupado. ¿Por qué no estás con ellos, celebrando con Viviana? Discúlpame. Si hace un rato provoqué la situación, lo hice por rabia y te prometo que no va a volver a pasar. Está bien. Igualmente, Viviana fue muy mal educada contigo. Ten cuidado, José Ángel. Ten mucho cuidado porque esta mentira está creciendo. Y va a llegar un momento en el cual no vas a poder ocultarlo más. ¿Y si la policía tiene la razón? Si lo detuvieron es por algo, ¿no crees? Sinceramente me parece una soberana tontería que se pongan a tener otro hijo. Es que no fueron capaces de criar a Santiago, ¿cómo se meten en otro? Ya lo sabré de ver cuando estén hasta la coronilla con ese muchachito. ¿Y por qué van a estar hasta la coronilla? No todo el mundo ve la maternidad como tú, Cecilia. Y según tú, ¿cómo veo yo la maternidad? Como un problema. Eso no es cierto. Lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido ser madre. Mira, no me digas frases hechas. Tú reclamaste desde tu primer día de embarazo. Es más, todavía te incomoda. Nunca me incomodó. ¿Ah, no? A los 2 meses de haber parido ya te habías salido de la casa. Ni siquiera fuiste capaz de sacarle un gas a tus hijos después de comer. Eso no es cierto. Lo hice, yo lo hice. Bueno, sí, lo hiciste, pero cuando la nana tenía vacaciones, nada más. Bueno, y a todas estas, ¿a qué horas terminamos hablando de mí? Estábamos hablando de Viviana y de su embarazo. Bueno, yo estoy muy contento con el embarazo de tu hermana. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Tú quieres tener otro hijo? ¿Estás hablando en serio? Te lo estoy preguntando. Yo todavía puedo, si tú quieres. No creo que sea el momento. ¿De verdad? ¿Por qué no lo piensas? Piénsalo o no, esa que me arrepienta. ¿A dónde vas? Voy al baño. No me siento bien. Hola. Hola. Solamente llamé para pedirte una disculpa. Lo siento mucho. Cuando pasaste por la casa estaba un poco alterado. Está bien. Sé que tú también estás bajo mucha presión. Y creo lo que me dijiste. Sé que estás tratando de protegerme, pero... Cristóbal, me gustaría pedirte un favor. Es muy importante para mí. ¿Qué cosa? En este momento de mi vida, eres lo único que tengo y te voy a pedir que por favor no me dejes sola. No me dejes fuera de esto, que es lo que más me importa en la vida. Claro que no. Nunca. Y lo sabes.
Gracias. Ricardo está a cargo, Isabel. Que él revise los informes. Pero hay que firmarlos, Bruno, y tiene que ser hoy. Sí, pero yo ahorita no puedo. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y que no se te olvide cancelar mis reuniones. No estoy para nadie esta mañana. Buenos días. ¿Y? ¿No vas a felicitar a la futura mamá? Por supuesto. Anoche me enteré y sabes que te deseo lo mejor a ti y a tu hijo. Ahora sí me perdonan. Pero, Bruno, ¿a dónde vas? Tenemos miles de cosas que hacer. Pues sí, la oficina patas para arriba y Bruno que se está yendo. ¿Tú sabes qué le pasa, Vivi? No tengo ni la menor idea, pero... Ay, estoy tan feliz, Ricardo. ¿Qué pasa? Algo maravilloso. Algo que estaba esperando durante tantos años. Y al final Diosito me lo concedió. ¿Ni tengo que adivinar o qué? Ricardo, estoy embarazada. Y quiero que tú seas el padrino. No saben el gusto que me da que estén aquí. Los días últimamente me parecen interminables. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Bueno, ahora que te veo estoy mucho mejor. Mariano, queríamos saber cómo estás. Pero además te tenemos noticias bastante delicadas. ¿Qué pasó? Me pediste que no te mintiera, pero tenemos un conflicto bastante serio con el directorio. ¿Conflicto? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de conflicto? Mariano, tómatelo con calma. Me lo tomo con mucha calma, pero ¿qué está pasando? El directorio está pidiendo tu renuncia a la presidencia de la compañía. Alguien se la llevó.